¿Qué pasa? ¿Por qué hay inmigración? En estos tiempos hay inmigración porque en muchos países hacen falta muchas oportunidades. Entonces, mucha gente piensa que al emigrar a los Estados Unidos pueden progresar y salir adelante más rápidamente. Aproximadamente 110 inmigrantes entran a Estados Unidos en un día. Aproximadamente más de 1,5 millones por año. Mi nombre es Esteban Peralta y soy de Coacoyula de Álvarez, municipio de Iguala, Guerrero, México. ¿En qué año emigró a este país y qué lo llevó a tomar esa decisión? Llegué aquí en 1985 y la razón por la que me vine para acá fue que yo estaba casado. Allá pues era yo agricultor en mi pueblo y ya teníamos 3 hijos. No teníamos casa, vivíamos, compartíamos la casa de mi papá con mis 3 hijos y la casa pues no era grande, era chiquilla, un cuarto y su salita nada más. Y así es que yo quería una casa para mi familia. Teníamos ahí un terrenito, pero no teníamos casa y allá era imposible. Por más que trabajara yo, nunca íbamos a poder construir una casa. Más que veíamos que las personas que se venían para acá, pues estaban haciendo de su casita, sus cositas. Y fue que pues bajaban y luego me decían que ellos me apoyaban, que me viniera yo con ellos. Y me animé un día y me vine. Y aquí seguimos todavía. Cuando se vino a... ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se le hizo? ¿Se le complicó? ¿Puede llevarme a ese día que decidió cruzar? Pues fue doloroso, tanto para mi esposa como para mí también, separarnos, ¿verdad? Pero al tomar la decisión, pues me vine y allí al llegar a la frontera, pues buscamos una persona pues de esas que cruzan personas para acá a este lado, que ya conocen los caminos y pues sí, bendito sea Dios, no fue difícil, caminamos muy poco, a lo mucho unos 15 minutos, porque nomás cruzamos ahí por la Libertad, según decían que por ahí era la Libertad, quién sabe. Pero cruzamos y como 15 minutos nada más caminando. No caminamos más de ese tiempo porque al cruzar ahí lo que es el río, luego estaba un carro ya ahí esperando, ahí estaba una carretera y ahí estaba un carro esperándonos y luego nos trajo ahí a San Diego un bar que se llama Logan Bar, donde la persona encargada pidió del bar que nos sirviera 2 cervezas y un burrito a cada una de las personas que veníamos ahí. ¿Y usted emigró solo o emigró con familia? Me vine yo solo, como dije, mi esposa pues allá me quedó con mis papás, mis hijos, me vine yo solo con otros 3 paisanos de allá del pueblo y pues sí, bendito sea Dios que en un principio no encontré trabajo luego, pero una vez que empecé a trabajar, fuimos viendo las posibilidades de traernos a la familia y me traje a mi esposa primero y después a mis hijos, pensando que si quería yo que hicieran una carrera, que cursaran una carrera profesional, pues allá yo no les iba a poder dar el apoyo que
que se iba a necesitar pues para que estudiaran, y con ese fin me los traje acá, y bendito sea Dios que ya ahorita ya todos ya son adultos, son ciudadanos americanos, y todo ha salido bien, gracias a Dios. ¿Cuáles fueron algunas dificultades, obstáculos que experimentó cuando llegó a este país? El principal obstáculo, yo pienso que para todos los que llegamos aquí, es el idioma. No estamos familiarizados para nada con el idioma inglés, y sin embargo, pues muchos nos ambicionamos pues un poquito más y atendemos la escuela, aunque sea unos meses siquiera, para entender algo, porque sí, aquí sí se necesita, si va uno a vivir aquí, necesita uno aprender el idioma, no al 100%, pero sí se necesita. Y otra cosa que también fue difícil fue que anteriormente había redada por parte de los agentes de migración en las tiendas, en los trabajos donde trabajaban más hispanos, y por eso uno tenía miedo de salir inclusive a la calle o de ir a las tiendas. Siempre estaba uno casi encerrado. Si ya cuando empezaba uno a trabajar, pues nomás del trabajo a la casa, y ya, está ahí nomás. ¿Y tiene planes de regresar a su país de origen? Posiblemente no para quedarme allá, porque aquí ya mis hijos ya hicieron su vida aquí ya han crecido, y ya tienen sus hijos aquí, pero sí ir estar allá, pues como quiera que sea, ya tengo hermanos, tengo familia allá que pues hay que irlos a visitar también, y estar un tiempecito, ya que por todo este tiempo no hemos convivido con ellos. Las veces que hemos ido, pues hemos ido de rápido, a lo mucho 2 semanas y ya. ¿Cuál es su opinión acerca de la inmigración ahorita, en este tiempo, a tiempo atrás, cuando usted decidió emigrar? Pues que ahorita ya se ha puesto más difícil, ya hay más agentes de migración en la frontera, y anteriormente pues no se veía tanto gente como ahora. También antes no había esos helicópteros que traen sensores para detectar el calor humano, y ya nadie se puede escapar de ellos. Antes pues nomás puro inmigrante en sus camionetas, y ahora ya se ha puesto más difícil. Inclusive ya las jornadas para cruzar ya no son de 1, 2, 3 horas, ya son hasta 2, 3 días, y eso ha complicado más el cruce para las personas, que mucha gente inclusive llega hasta perder la vida. ¿Alguna otra cosa que quiera mencionar? Que bendito sea Dios que únicamente al principio fue difícil quizás por el idioma, pero una vez que fui a la escuela y que agarré un poco de inglés, ya no tuve que buscar yo trabajos, ya los trabajos me encontraron a mí. Siempre, bendito sea Dios que encontré gente buena, que tuvo confianza en mí, que me ofrecía trabajo, y que inclusive uno de mis patrones era coreano, y pues él fue patrocinador de mi familia cuando decidí traérmelos ya legalizados. Entonces, bendito sea Dios. Una vez más, estoy muy agradecido con todas esas personas que me ayudaron de una o de otra forma. Y pues aquí estamos, ya mis hijos ya están aquí.
todos ellos ciudadanos americanos, trabajando, y ¿qué más podemos despedir de la vida si todo se ha ido dando bien? Gracias a Dios. Todos somos migrantes en un viaje por la vida, en busca de un futuro mejor. Algunos de nosotros viajamos por elección, otros se ven obligados a irse. Todo lo que queremos es un lugar al que llamar hogar. Dejamos atrás a nuestras familias, sin saber si los volveremos a ver. Arriesgamos todo por la oportunidad de una vida mejor.